Vamos a hablar de una de las cartas de Pablo, que es Primera de Timoteo, capítulo 3, y lo que vamos a estudiar hoy es el verso 2 en particular. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, también dice que debe ser hospedador, apto para enseñar. Esta parte apto para enseñar es la que quise desarrollar hoy, pero antes de estudiar el texto debemos de hacernos una pregunta. Y debemos de hacernos una pregunta porque yo creo que la mayoría de las personas no entienden la diferencia, ni siquiera los predicadores. No digo todos, dichosamente habemos muchos que entendemos la diferencia. Yo creo que yo les he dicho a ustedes que mi llamado es ser maestro, es enseñar. Que yo pastoreo por consecuencia del mismo llamado y ahora lo van a entender. Pero realmente lo que Dios me dio a mí fue ser maestro. Pero cuando no se entiende realmente la diferencia entre predicar y enseñar, entonces caemos en errores y en errores muy comunes. Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos para empezar a estudiar hoy. ¿Son lo mismo predicar y enseñar? La respuesta sería no exactamente. Muchas veces se complementa, el enseñar y el predicar se complementan, pero no son idénticos, no son lo mismo. El Señor Jesucristo hacía ambas cosas. Cuando nosotros leemos Mateo 9:35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Nótese que cuando Mateo describe esto, está haciéndolo por separado. O sea, recorre el Señor Jesucristo las sinagogas, enseñando en las sinagogas de ellos. Y por segundo aspecto, dice predicando el evangelio del reino. O sea, menciona enseñar y predicar de manera separada. Si fuera enseñar y predicar lo mismo, entonces no tendría Mateo ninguna necesidad de distinguirlas. Pero no es así. Por eso es que la pregunta que surge es, ¿qué es predicar? Pues yo necesito saber qué es predicar y qué es enseñar para poder entender si yo tengo el llamado para uno, para lo otro, para ambos o para ninguno. La palabra predicar en griego es kerizo. Y lo que la palabra significa es anunciar públicamente un mensaje. Es la figura de un heraldo. Los heraldos eran aquellos que los reyes mandaban con una noticia, sacaban el documento donde estaba la noticia, se paraban en un podio o en una posición donde la gente le escuchara y pregonaban, gritaban o leían de voz alta el comunicado del rey. Pero el heraldo no se quedaba. El heraldo solo dejaba el mensaje y se iba. ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos que la palabra predicar viene de esa forma de llevar el mensaje, querizo. ¿Es una predicación o es un anuncio que el rey mandaba a dar? ¿Para qué daba el anuncio el rey? ¿Cuál era el deseo del rey de mandar ese anuncio? Bueno, pues por supuesto para notificar a todas las personas de sus decisiones. En el caso de lo que nosotros vemos dentro de el reino del Señor, esta misma palabra, querizo, que se refiere a predicar, tiene el objetivo de despertar a la persona, de confrontar a la persona, de llamar al arrepentimiento y de presentarle una verdad. Por eso cuando Pedro está en el Pentecostés, él está predicando, está delante de 3,000 personas, las 3,000 personas reaccionan, pero Pedro no se queda con ellos, Pedro se va, porque su función era como cualquier heraldo, era llegar a una ciudad, anunciar el decreto, transmitir el mensaje exactamente como le fue dado
y seguir adelante, no se quedaba ahí. El heraldo no se quedaba para debatir el mensaje, para que le preguntaran si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. El heraldo no modificaba el mensaje porque no era el autor del mensaje, era solo el mensajero. Cuando una persona predica no tiene que dar explicaciones, no tiene que quedarse a que si le van a hacer preguntas o debatir lo que está diciendo, no tiene que hacer eso, solo predica y se va. Porque la predicación apunta a una decisión. O sea, la predicación, igual que el mensaje del rey, apunta a una decisión. El rey dice, esto es lo que se va a hacer, y la persona tiene que acatar el mensaje del rey y decidir si lo obedece o no lo obedece. Por supuesto que en los tiempos de los reyes el no obedecer al rey conllevaba a castigo. Incluso podría llevar a la muerte. Cuando Juan el Bautista está predicando, lo que él hace es hacer un llamado en el cual él dice arrepentíos. Eso es lo que envía de mensaje Juan el Bautista. Él no está dando una clase, Juan el Bautista, tampoco lo está haciendo Pedro. Está haciendo una llamada y está esperando una respuesta. Porque la predicación busca mover la voluntad de la persona. Entonces ya tenemos claro que lo que es predicar es enviar un mensaje que el rey está diciendo que se dé para que las personas respondan de acuerdo a la voluntad del rey. Ahora la pregunta que sigue es, ¿qué es enseñar? La palabra griega para enseñar es didasco y tiene otra finalidad, no es lo mismo que predicar. Porque la palabra didasco lo que busca es explicar el mensaje, es formar a las personas, es profundizar en lo que dijo el rey para desarrollar el entendimiento de los individuos. Porque realmente lo que es enseñar, lo que es didasco, busca transformar la mente. Nótese la diferencia. La predicación busca dejar el mensaje y me voy, y la persona debe de resolver qué hace con ese mensaje. La palabra de enseñar lo que conlleva es que la persona que recibe el mensaje aprenda y crezca en relación al mensaje. Un ejemplo que voy a darles de manera sencilla. Un predicador puede llegar a un lugar donde lo inviten y decir, Cristo viene, arrepiéntanse. Eso es predicar. Está llevando el mensaje, lo está lanzando, como lanza la semilla el sembrador, y se va. Pero el maestro lo que va a decir es, veamos qué fue lo que enseñó Jesús sobre su regreso. ¿Qué dijeron los apóstoles sobre ese regreso? Y también puede decir cómo nos preparamos para ese regreso. Eso es enseñar, mis hermanos. Eso no es predicar. Pablo hacía las dos cosas. Por eso es que vamos a estudiar a Pablo, si Dios lo permite, a partir de este viernes en 8. Una persona tan capaz como Pablo, con ese don del Espíritu Santo que le permitió escribir 13 cartas, casi el 70% del Nuevo Testamento. Dice el texto en Hechos 28, 30, que Pablo anunciaba y enseñaba. Nótese que hacía las dos cosas. Anunciaba, pues eso es predicar, y enseñaba. Eso lo hace un maestro. En el verso 30 de Hechos 28 nos da a nosotros la idea de cómo es que podemos ver en Pablo esa forma doble de usar sus dones, enseñar y predicar. Dice el verso 30 de Hechos 28, y Pablo permaneció 2 años
enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de el Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Esto es muy importante, mis hermanos, porque ya aquí estamos viendo que Pablo predicaba, pero se quedó 2 años enseñando. Usted no puede predicar e irse y decir que está enseñando, porque eso no está enseñando, no está ampliando el conocimiento de las personas, no les está trayendo más información, no les está llevando a la madurez espiritual, solo lanzó la semilla. Pablo sí hacía las dos cosas. Observe la diferencia. Pablo proclamaba, es predicar, y luego explicaba lo que predicó. La predicación lo que hace es despertar a la persona. Eso es lo que hace, es como que usted llegue y le golpee la mesa a alguien, despierte, o que le suene un silbato. Eso es la predicación, es agarrar a la persona y que preste su atención, la atención que tal vez tenía en otra cosa, porque estaba distraído. Pero la enseñanza desarrolla lo que esta persona recibió, y mientras la predicación llama la atención, la enseñanza establece el conocimiento. Ahora viene otra pregunta importante, porque si ya sabemos que enseñar y predicar no es lo mismo, y una persona que está en un púlpito debería preguntarse si está enseñando o está predicando. Lo digo de mi caso particular, yo cuando me siento, por eso ustedes ven que lo que hacemos en la iglesia es diferente, estoy enseñando, no estoy predicando. Dios me llamó a enseñar. Y eso lleva a la iglesia a mayor madurez, a mayor conocimiento, los lleva a ser discípulos, que es lo que es la gran comisión. La gran comisión no mandó a ser predicadores, eso no es lo que dice la gran comisión. La gran comisión mandó a ser discípulos, porque el discípulo es el que va a ser conforme a la mente de Cristo. Entonces, dentro de lo que Pablo establece 5 ministerios. Dice que a unos hizo, eso está en Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ese es Efesios 4:11. Entonces Pablo menciona los diferentes ministerios, 5 ministerios. Ahora yo no sé de dónde sacaron tanto ministerio, el ministerio de la música, el ministerio de la cocina, el ministerio del que limpia. Esos son servicios que se dan dentro de la iglesia, son actividades que se hacen dentro de la iglesia para el beneficio de la iglesia, pero no son ministerios. Los ministerios son los que buscan formación en la persona. El servicio, el servir dentro de la iglesia, eso no es formación, aunque ayuda en parte de la formación. Es establecer básicamente el apoyo de los unos con los otros para sostener la parte logística de la iglesia. Entonces, cuando Pablo dice en Efesios 4:11 que se constituyeron apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ahí es donde surge la pregunta. ¿Por qué Pablo habla de maestros y pastores de manera separada? Porque cuando dice pastores y maestros, suena como que si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Ya aprendimos en los primeros minutos que enseñar es una cosa y predicar es otra. Y aquí parece algo importante. No todos los ministerios tienen el mismo énfasis, no todos. Voy a hablar de algunos rápidamente para enfocarnos en lo que estamos estudiando hoy, que es que hay que ser apto para enseñar. El evangelista, para darle un ejemplo. Por eso es que si usted está en esta clase hoy, porque el Espíritu Santo le trajo, hoy usted va a poder diferenciar entre lo que es un evangelista, un predicador, un maestro, un pastor.
y un apóstol. La gente dice, bueno, pero es que los apóstoles ya no existen. Bueno, dependiendo de lo que tengamos por concepto de apóstol. Si estamos hablando de el apóstol como mensajero, sí existen, por supuesto, porque apóstol significa el que lleva el mensaje. Y es un ministerio que existe en la actualidad. Ahora, si estamos hablando de personas con autoridad apostólica, eso es otra cosa. ¿Qué es un hombre con autoridad apostólica? Bueno, que lo que él dice se hace como si fuera Jesucristo el que lo estuviera diciendo o como si fuera Dios el que lo está diciendo. Eso es un hombre con autoridad apostólica. No hay hombres con autoridad apostólica. El último fue Pablo. Así que de ahí para adelante pueden haber apóstoles que serían mensajeros que llevan el mensaje para abrir iglesias, para extender el mensaje alrededor del mundo, eso sí, pero no con autoridad apostólica. No pueden venir y dar mandamientos nuevos, como sí lo pudo hacer Pablo. No pueden dar instrucciones como si fueran Jesucristo. No, no, dan las instrucciones del Señor Jesucristo, dan las instrucciones de Dios, pero no sus instrucciones. Dejemos al apóstol de lado y continuemos con el evangelista. El evangelista es el que tiende a predicar. Ya dijimos que es predicar, lanzar el mensaje. No me quedo, soy un heraldo, me voy, solo tiré el mensaje. Porque el enfoque del evangelista, que si es un predicador, el enfoque del evangelista es alcanzar a las personas. Lo que el evangelista tiene como propósito o debería de preguntarse es, ¿cómo vamos a llegar a más personas? Eso es lo que hace un evangelista. El maestro, acabo de explicar que el maestro tiene que enseñar, tiene que formar, tiene que ampliar el conocimiento de las personas, porque su enfoque es profundizar. Entonces la pregunta que debería de hacerse un maestro es, ¿entendieron realmente? Porque si no entendieron, yo les voy a explicar. Eso es lo que hace un maestro. Y el pastor, que no es lo mismo que lo que acabamos de mencionar, es el que tiende a cuidar. Su enfoque es alimentar al rebaño. Entonces la pregunta es, ¿están creciendo? Pastor, sí, pero cuando usted dice que el maestro es el que forma, el que hace que la persona entienda, que la persona pueda discernir a través del aprendizaje, es lo mismo que el pastor porque el pastor tiene que fijarse si están creciendo. No, mis hermanos, es diferente. Vamos a ver, ¿cómo entendemos al pastor? En la actualidad, la gente cree que quien tiene todos los dones, o mejor dicho, la gente cree que un pastor tiene que tener todos los dones. Y no es que no los pueda tener, podría tenerlos todos o una parte. Pero la función del pastor es alimentar, subraye eso, grábeselo, es alimentar. Era lo que el pastor hacía con las ovejas, les alimentaba, les daba de comer. Entonces, si ya está claramente definido la función de cada uno de ellos, entonces la pregunta es, ¿el pastor que me está enseñando a mí es maestro? ¿Es pastor? ¿Es evangelista? ¿Qué es? O muchas veces hay gente que está predicando y no son predicadores, son maestros. O hay gente que está enseñando desde el púlpito y no está predicando. Y este tema es muy delicado, mis hermanos, es muy, muy delicado. Yo creo, sin temor a equivocarme, que es la primera vez que ustedes escuchan una explicación de esto. Podría ser que ya se las hayan dado, pero creo que es la primera vez que ustedes están teniendo en sus oídos y en su corazón una explicación de lo que es cada individuo, cada ministerio. Por eso es que hay gente tan equivocada cuando está sirviendo y tan equivocada cuando está recibiendo también, porque esto confunde a las ovejas. Se pueden hacer las dos cosas, predicar y enseñar, por supuesto que sí, ya lo explicamos, Jesús lo hacía, Pablo lo hacía.
Y hay muchos líderes que lo hacen. Porque el pastor, cuando está hablando de alimentar a las ovejas, entra en otro campo. Entra en el campo de aconsejar a las personas, entra en el campo de escucharlas cuando están pasando por dificultades, entra en el campo donde una persona se siente deprimida, se siente triste y entonces el pastor le alimenta. Pero escuche, no estamos hablando de conocimiento, no se saca la Biblia y le empieza a dar una enseñanza como lo hace el maestro, ni le empieza a predicar en un llamado al arrepentimiento, no, le acompaña en su dolor, le acompaña en su necesidad espiritual, en sus altibajos. Eso es lo que hace un pastor. Tener una respuesta para tomar a la persona de la mano de una manera figurada y decirle: el Señor está contigo, el Señor te ama. No tienen ni que leerle versículos. Oremos, aquí estamos, somos una familia. Eso hace un pastor. Un maestro no va a ir a una persona que llegó afligida y se siente y le dice: ok, abramos la Biblia, la vamos a estudiar para ver si usted entendió todo lo que se predicó la semana pasada. O no va a llegar la persona afligida y el predicador va a empezar a decirle: arrepiéntase, mi hermano, es que usted sabe que lo que está haciendo está mal, usted es un pecador. No, eso se hace en la predicación, se llama el arrepentimiento, se confronta a la persona. Pero la persona que está caída se le extiende la mano y eso hace un pastor. Yo espero, mis hermanos, estar siendo claro con esto. Y sí, muchos líderes hacen varias funciones. Muchos líderes pastorean, que sería alimentar, acompañar, consolar, abrazar con compasión, mostrar la misericordia de Dios. Que también enseñan de manera este, bastante clara. Le queda, la persona aprende y dice: wow, es que yo con qué bien aprendo, me queda todo clarito, porque tiene el don de maestro. Te abraza cuando hay que abrazar, te acompaña, te trae consuelo, está pastoreando y te enseña cuando necesitas aprender y estás aprendiendo, pero está ahí, por eso es pastor y maestro. ¿Se nota la diferencia? El predicador, que podría una persona que pastorea predicar, pero ahí es donde hay muchos errores, mis hermanos, porque hay personas que se paran al frente y empiezan a estar llamando a las personas al frente todas las semanas, y a veces la gente confundida pasa al frente todas las semanas porque no entiende, o sea, no entiende qué es lo que está haciendo esa persona en el púlpito. Entonces constantemente pasen al frente y vengan al frente y entreguen su vida al Señor y entreguen. No, 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 no. Al Señor se le entrega una vez y cuando estamos cometiendo errores nos arrepentimos. Eso es lo que David decía, que nuevas son sus misericordias cada día. Pero no está uno constantemente en eso. O sea, o está predicando o está enseñando. Pero no las dos cosas. Y claro, hay líderes que tienen una inclinación natural. Hay una inclinación natural, pero no siempre significa que está llamado a hacer todo, ni tampoco está preparado. Vamos a ilustrar, a ver, a imaginar una familia. Yo le pido que usted analice a esta persona que está al frente suyo, que analice a este señor que está al frente suyo enseñando y le está diciendo todas las áreas que cubre cada ministerio, y usted pregunte: ¿este es pastor? ¿Este es maestro? ¿Este señor Garmendia es evangelista? ¿Este señor qué es? ¿Por qué? Porque el evangelista trae a las personas a la mesa. O sea, el evangelista sale a la calle, se para en una acera o se para por allá en una plaza y empieza a evangelizar, a hacer el llamado, a decir que el Señor vino. Cuando alguien es tocado por el Espíritu Santo, los trae a la mesa. O sea, es el que los atrae a la iglesia. Ustedes, muchos de ustedes son evangelistas y yo lo he notado. Tienen esa capacidad de convocación, le hablan a una persona, la persona es tocada por el Espíritu y ustedes lo traen, le invitan a venir a la iglesia.
Entonces el evangelista les dice que hay una mesa preparada para ellos desde antes de la fundación del mundo. El maestro viene y le explica el menú. El maestro le dice, bueno, esto es lo que hay de comida y hay que comerla de esta manera, hay que comerla en estos tiempos. Estoy tratando de hacer una ilustración. Y el pastor se asegura de que estén comiendo en paz, tranquilos, felices, entendiendo que Dios les ama. ¿Nota la diferencia? Que alimentar no es solo enseñar. Y aquí hay una diferencia muy importante, mis hermanos. Porque muchos creen que alimentar es simplemente darle la información bíblica a una persona. Eso no es alimentar una oveja. Pero una oveja podría conocer muchísima Biblia y seguir enferma, por mucha Biblia que tenga. Por eso el pastor tiene que animar, tiene que consolar, corregir también, acompañar, visitar, interceder, porque todo eso es alimentar. Ahí es lo interesante de cómo Pablo lo aborda, pastores y maestros. Hay gente estudiosa que cuando observan esto, los agarran y los unen como si fueran un solo ministerio. ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque normalmente un pastor necesita saber enseñar, normalmente. Y el maestro muchas veces termina pastoreando, como mi caso. Pero no es lo mismo. De hecho, a mí se me da mejor enseñar que predicar. Si ahora, a este punto que vamos, logra ver la diferencia. Yo me siento en la iglesia y les estoy enseñando. No les estoy predicando. De ahí que cambiamos todo el escenario para que tuvieran un maestro sentado al frente, no un predicador. Para que se sintieran en la comodidad de una clase. Eso lo aprendí desde que iniciamos formadores en la casa del hermano René y la hermana Kimberly. El evangelista lo que hace es anunciar el camino, dicen, por aquí hay que caminar. El maestro dice, este es el camino, explica el camino, dice, este es el camino, hay piedras, pónganse botitas como debe ser, lleven un bordón para que puedan caminar, lleven agüita, para que puedan hidratarse, lleven crema para el sol, eso hace el maestro. Y el pastor va de la mano con las personas, acompañándolas, que cuando se cansan y se caen le dicen, vamos, levántese, usted puede. Vamos, vamos, usted tiene la capacidad, Dios le dio la capacidad para salir adelante. No se aflija, no se rinda. Y ahí está la razón por la que Pablo exige algo muy importante, que después de haber explicado todo esto, voy a profundizar. Debe ser el obispo apto para enseñar. Porque un pastor, mis hermanos, que no enseñe, no va a alimentar bien a las ovejas. O sea, solamente las va a consolar, pero necesita enseñar también. Por eso es que Pablo une esto. Porque yo no me la puedo pasar golpeándole la espalda a la gente y decirles, ay, usted sale adelante. No, no, hay que decirles cómo salir adelante y explicarles. Porque si no, no va a poder alimentar correctamente al rebaño. Un rebaño que no es de él, que es de Dios y Dios se lo ha confiado. Aunque su llamado principal no es llevar el conocimiento, porque no es la idea de Dios que impresione a nadie con el conocimiento, es que cuide a las personas. Eso es lo que tiene que hacer el pastor. Y creo yo firmemente que aquí hay justamente que hacer una corrección necesaria dentro de la iglesia moderna. Y me gustaría que esto le llegara a muchos pastores, especialmente a pastores jóvenes. Porque hemos llegado a pensar que el pastor debe ser evangelista, debe ser maestro, debe ser administrador, debe ser consejero, músico, conferencista, estratega, psicólogo, tiene que ser visitador, tiene que ser líder de jóvenes, líder de matrimonios, experto en redes sociales. Y si no hace todo esto, entonces creen que el pastor está fallando. Y si alguien lo hace todo o tiene capacidad y habilidad para enseñar, para predicar, para trabajar en redes sociales, para todas estas áreas,
pues eso no está mal. Pero esa no es la regla, eso es algo que Dios hace de manera extraordinaria con algunas personas. Y no es lo que Pablo está diciendo tampoco. Por eso cuando observamos nosotros en el Nuevo Testamento, encontramos algo diferente. Y Pablo lo describe de esta manera. En 1 Corintios 12:4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Separemos don de talento, son dos cosas diferentes. También hay confusión en esto. El talento es algo innato que se trae. Si usted tiene capacidad para cantar, eso es un talento que Dios le dio. Puede cantar y usted tiene el talento del canto, no el don del canto. No confundamos eso. Ahora voy a explicar por qué. Usted puede tener el talento de la oratoria, algo que le salga de manera natural. Usted puede ser un buen orador, una persona que le salga muy fácil las palabras, pero no necesariamente tiene el don de la predicación. ¿Cuál es la diferencia entre el don y el talento? El talento es lo que usted tiene de capacidad natural porque nació con eso, porque se crió en una familia de músicos o en una familia de predicadores o en una familia de doctores. Entonces, eso lo tiene en su ADN. Pero el don es lo que Dios hace con ese talento, que es agarrar y ministrar el alma de una persona. Usted puede cantar, pero puede cantar una canción que la gente se emociona. Eso es talento. Puede reunir 20,000, 30,000 personas alrededor de su canto y que la gente diga, wow, qué buenas canciones, qué lindo. Hasta llorar con las canciones. Porque usted dice, wow, que me llegó al alma eso. Pero el don en esa persona, cuando es del Espíritu Santo, transforma los corazones, cambia los corazones. No solo lloran, sino que cambian de vida de manera radical. Eso es el don del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, porque puede ser que haya un músico, puede ser que haya un cantante, que puede ser alguien que esté en oratoria, pero al final de cuentas el Espíritu Santo está guiando a lo mismo, al arrepentimiento, a la convicción de pecado, a llevarnos a nosotros a rendirnos delante de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces viene Pablo y pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? Y la respuesta, mis hermanos, es clarísima. No. Vea qué interesante. Aunque hay 5 ministerios, aunque hay diversidad de dones, Pablo dice, no, no todos son iguales. Entonces viene Pablo y hace una comparación de la iglesia con el cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, dice, ¿dónde estaría el oído? Porque Dios no diseñó un cuerpo, mis hermanos, donde una sola parte hiciera todo. Un pastor no hace todo. Un maestro no hace todo. Un evangelista no hace todo. Y ese es el problema moderno. El problema moderno es que muchas veces ordenamos a alguien como pastor y automáticamente esperamos que haga todo. Todos los ministerios, no. El pastor ya dijimos que es que el que apacienta, el que cuida, el que consuela. Cuando el Señor me guió a mí, al pastor Alejandro, y vea que le estoy llamando el pastor Alejandro, no le estoy diciendo el maestro Alejandro, aunque él puede enseñar, pero lo que yo identifiqué es el don de pastorear. Esa capacidad de amar a las personas, esa capacidad de extenderle la mano, esa capacidad de entregarse a las personas de manera libre y gratuita para ayudarles a acompañarlas en un dolor. Él es una persona muy sensible, muy, muy sensible. Es una persona que cuando alguien tiene un problema, él se identifica con ese problema. Entonces yo le digo, trabajemos juntos para que pastoree en Atenas. Me estoy explicando, ¿pueden ver la diferencia? Al hermano René nunca le he dicho que pastoree. Y no porque no lo puede hacer, sino porque Dios me trajo a mí, al corazón, el poder ver la capacidad, el don que el hermano René tiene de enseñar, de maestro.
porque yo lo veo. Si era una persona que hasta se descomponía con solo leer un versículo y ahora tiene la autoridad, la capacidad de presentar todo un tema y desarrollarlo de una manera tan clara, es porque tiene el don de la enseñanza. Es el que tiene el don del didasco. Pero no significa que porque una persona sea llamada a pastorear, no va a garantizar automáticamente que tenga capacidad evangelística, que tenga profundidad de maestro, que tenga visión apostólica o que tenga sensibilidad profética. Puede tenerlas, pero no necesariamente las va a tener todas. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. En 2 de Timoteo 4:5. Pablo le dice, haz obra de evangelista. Van a ver cuando nos metamos de profundo en la mente de Pablo, van a ver qué delicia. Observe algo, él no le está diciendo a él, tú eres evangelista. No le dice, Timoteo, usted es un evangelista. Le dice, haz obra de evangelista. O sea, es decir, hay funciones que se pueden realizar aunque no sea el énfasis que tenemos. Hay funciones, usted puede tener a una persona que pastorea y enseñe, aunque el énfasis no sea en la enseñanza. O puede ser tener a un maestro pastoreando, aunque el énfasis de este no sea el pastoreo. Hay gente que son maravillosamente comunicativos, excelentes para enseñar, pero no son muy pacientes para pastorear, para escuchar a una persona, para decirle, a ver, mi hermanito, no. Cuando una persona se quiere meter en donde no le toca, entonces resulta que termina dañando a las personas, porque la persona dice, este es pastor y no lo es. Ah, es que enseña bienísimo, sí, pero no tiene la capacidad de escucharte. Y uno tiene que analizar cuál es realmente el llamado que uno tiene. Porque hacer una obra no es necesariamente tener el ministerio de esa obra. Un pastor puede evangelizar, sí. Un maestro puede evangelizar también. Un creyente, usted puede evangelizar. Pero esto no significa que todos tengan el ministerio del evangelista. Porque el evangelista, mis hermanos, en 5 minutos puede hablar y impactar esos corazones. Y la gente está deseando a ver a dónde voy, a que me alimenten más, y allá lo espera el maestro. Cuando el Señor llama a los 12, no todos terminaron destacándose en la misma área. Pedro sobresalió sobre el proclamar. Usted ve que Pedro se para y manda mensajes impresionantes de manera fuerte, pastoral, pero principalmente es un llamado que Pedro hace del arrepentimiento. Juan sobresale profundizando en lo que es Cristo, la persona de Cristo, lo que es el verbo hecho carne. Santiago lo que hace es liderar en Jerusalén. Y Pablo, pues por supuesto, desarrolla una enseñanza doctrinal extraordinaria. Cada uno aporta algo distinto, aunque siempre existe una inclinación natural al llamado. Y esto se observa, mis hermanos, constantemente. Vea qué fácil es de observarlo. Si su corazón, su mente, su espíritu ha sido enseñado a observar eso. Cuando una persona se para en el púlpito, un hombre cualquiera, los que han estado escuchando mensajes de muchas personas, de muchos púlpitos o de muchos canales también. Solo piense en la persona que está al frente cuando toma la Biblia. Este que toma la Biblia, en el momento que toma la Biblia, inmediatamente, ¿qué es lo que hace con esa Biblia? Empieza a explicarla. Abre la Biblia y empieza a decir, bueno, es que aquí el Señor quiso decir esto, el Señor nos llevó por acá, Samuel Pérez Millos, para darle un ejemplo. Abre la Biblia y de una vez está explicándola. Otros comienzan exhortando de una vez, como quien dice, dándole garrote. Ese es un predicador, como Juan Valdés. Creo que así es como es el apellido de él. No estoy seguro. Otros comienzan cuidando a las ovejas.
diciéndoles cómo debe comportarse, cómo debe de hacer, como estamos hablando de Paul Watch. Y otros comienzan tratando de alcanzar a las ovejas diciéndoles que si no se arrepienten se van a ir al infierno. Nota la diferencia, agarró la Biblia y cada uno accionó de manera diferente. El problema es cuando el evangelista se queda pastoreando, en lugar de seguir haciendo lo que estaba haciendo, de seguir yendo a la calle, de seguir yendo a buscar personas. Cuando se queda pastoreando ya no enseña, se la pasa llamando a salvación a los que están salvados. Entonces se la pasa todas las semanas llamando a la salvación, o incluso llamando a arrepentirse, que no está mal llamar al arrepentimiento, pero ese no es el énfasis de un maestro que se queda enseñando a la grey para que la grey crezca. O cuando un maestro, en lugar de estar profundizando en el mensaje, se la pasa llamando a los redimidos a que entreguen su alma al Señor. O sea, se equivocó. Así que, mis hermanos, el individuo, sea pastor, sea maestro, sea evangelista, sea apóstol, sea el don que tenga, no necesita, mis hermanos, ser el mejor en todo. Necesita ser fiel a lo que fue llamado. Porque cuando nosotros intentamos hacer de todo, para todos, terminamos cansados, descuidamos nuestro verdadero llamado y terminamos empobreciendo el cuerpo de Cristo. Hasta los apóstoles entendieron eso. En Hechos 6 surge un problema administrativo. Los apóstoles podrían haber intentado hacer todo en ese momento, pero dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Ellos no están despreciando el servicio, están reconociendo las prioridades de los llamados. Si usted es llamado a servir las mesas, eso no es un ministerio, es un servicio. Cuando nosotros en la iglesia tenemos la parte del refrigerio, eso es un servicio. Los que limpian la iglesia, eso es un servicio, no es un ministerio. Los que vienen y limpian el jardín, eso es un servicio. Eso no es un ministerio, pero cuando el hermano René se sienta a enseñar, eso es un ministerio. Pero el problema moderno es que a veces confundimos emoción con enseñanza. Entonces alguien viene y aparece y predica poderosamente, hace que la gente llore, la gente se emocione, pero sale de ahí y no entendieron ni papa. Se fueron y no entendieron absolutamente nada. O puede ser ocurrir lo contrario. Alguien puede dar información, pero la gente no se transforma, no cambia. Sigue siendo la misma persona que hace sus fechorías, sus desobediencias. No hay un cambio. Entonces, tenemos que ver cuál es el equilibrio. La iglesia necesita ambas cosas. Necesita predicación para despertar a las personas y necesita enseñanza para madurar. Las dos cosas. Por eso es que el requisito es tan interesante como Pablo lo plantea. No dice que el obispo debe ser apto para predicar, dice que debe ser apto para enseñar. ¿Por qué? Porque el obispo no solamente debe inspirar a las personas, debe formarlas. No solamente debe reunir a la gente, debe de hacer discípulos principalmente. ¿Cuál era el problema que Pablo estaba enfrentando? Timoteo estaba en Éfeso. Y Éfeso estaba lleno de personas que estaban dando falsas doctrinas, especulaciones, genealogías interminables, maestros equivocados. Por eso Pablo comienza diciéndole a Timoteo que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Nota lo que él está diciendo. No le dice a que prediquen, le dice que no enseñen diferente doctrina, porque la pregunta es, ¿qué es o cómo debe proteger un pastor a la iglesia del error? No solo predicando, sino enseñando. Yo no hago con solo predicar. Yo debo de enseñar, mis hermanos. Predicar y enseñar. Y una iglesia como la nuestra, que ya es una iglesia que tiene tiempo de estar aprendiendo,
Y los que se han sumado a la iglesia, que a veces vienen de lugares largos porque tuvieron que moverse, como la hermana Ángela, que Dios mismo la trajo a ella, incluso a través de un sueño, la trajo de nosotros, ya ella no está para predicarle en el sentido evangelístico, está para formarla, para enseñarla. Ella se acercó a la iglesia y está formándose. Porque yo debo de identificar bien la persona que está trayendo a Dios a la iglesia y debo ser apto para enseñar, no erudito para enseñar. Esto es un punto muy importante. Pablo no está diciendo que tengan doctorados, que tengan títulos, que tengan una gran elocuencia, que tengan un vocabulario impresionante. Eso Pablo no lo está diciendo. Porque muchos apóstoles no tenían nada de eso. Entonces, ¿qué significa ser apto? Significa que cuando una persona escucha al maestro, ella y el maestro entienden, aprenden, crecen y maduran. Y subraye, ella y el maestro. ¿Por qué el maestro? Porque el maestro también debe de aprender de lo que está enseñando. Debe ministrar su propio corazón o el Espíritu Santo ministrar el corazón del maestro antes de dar la enseñanza. Esdras tiene el modelo perfecto. En Esdras 7:10 se llama la regla EPE. Así se le conoce, regla EPE, EPE. Dice la palabra de Dios que preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar. Preparó su corazón. La regla EP, cuando dice preparar el corazón para aprender, después dice para cumplir es practicar y después para enseñar. Uno debe, mis hermanos, estudiar, prepararse, después practicar, lo cual significa poner nuestra vida al servicio de lo que estoy enseñando y después enseñar, de último enseñar. Pero vea qué interesante, las personas vienen y salen y lo primero que hacen es enseñar sin siquiera tener un testimonio de que su vida sea realmente coherente con lo que está enseñando. Nota el orden, primero aprende, luego vive y de último enseña. Y aquí aparece esa verdad incómoda. Porque hay personas que saben explicar las cosas, pero no las viven. Porque Pablo no está formando conferencistas, para showmans, está lleno el mundo. Pablo está formando obispos. Después de todo lo que hemos estudiado, entonces vamos a poder decirnos a nosotros mismos que apto para enseñar es alguien que conoce la verdad, vive la verdad y tiene la capacidad de llevar a otros a comprender esa verdad. Por eso es que Pablo no dice apto para predicar. Porque un hombre podría emocionar a las multitudes, podría entretener a las multitudes, pero no formar discípulos. Es como que si usted fuera al cine, ve una película y se fue y dijo qué bonita está la película. Si usted va al cine y usted viene con su vida transformada para Dios y se entrega al Señor, wow, usted aprendió de esa película. Como le pasó a Mel Gibson con la película de La Pasión de Cristo. Esa película impactó a muchas personas. Ahora, yo no estoy diciendo que Mel Gibson sea predicador, pero usted fue a esa película y la gente se rindió sus vidas delante del Señor. Pero no es lo usual, no es lo normal. Lo mismo cuando usted va a un estadio y hay un predicador ahí que llegaron 30, 40 mil personas y la gente cantó, lloró y de todo. Pero al día siguiente fue al trabajo y las mismas fechorías. ¿Por qué? Porque una predicación podría inspirar, podría impactar, podría conmover. Pero el obispo debe de hacer algo más que eso. Debe establecer a las personas en la verdad, debe enseñarles a las personas a tener la mente de Cristo y a caminar en consecuencia con esa mente. Porque la evidencia de que alguien predica bien es la reacción de las personas. Las personas reaccionan, reaccionan y dicen, uff, esto me tocó, me llegó. Hay gente que dice, uff, todas las pedradas me cayeron a mí. Eso es la reacción a la prédica es porque le movió el piso. Otros se enojan, pero hay reacción también. Porque la predicación lleva a que la gente se enoje. Y la gente se enoja porque no quiere cambiar de vida. El Espíritu le está diciendo, tienes que cambiar. Y la predicación le dice, cambia, cambia, cambia.
Pero la gente no quiere cambiar, entonces no se enoja. Pero no entiende que es el Espíritu el que le está hablando. Eso es una reacción. La evidencia de un predicador y que tiene el don de predicación es la reacción que se tiene a la predica. Pero la evidencia de que es un maestro es la transformación. Es venir y ver esas personas que van cambiando con el paso del tiempo su vida. Algunos lo hacen de manera rápida como Pablo, otros lo hacen de manera lenta como Pedro. Entonces nos preguntamos, ¿qué es mejor? Pastor, si yo quiero predicar o enseñar, ¿qué es mejor? Ninguna es mejor. Las dos son diferentes. Pablo jamás dice que los ministerios son una competencia, no, no. De hecho, cuando habla del cuerpo de Cristo, Pablo dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Porque la pregunta no es qué es lo mejor. La pregunta es cuál es mi función. Y es lo que yo llegué a entender. Señor, ¿cuál es mi función? Y mi Señor me dijo, usted enseña a mi pueblo, usted es maestro. Pastor, pero yo lo veo como pastor porque cuando yo lo llamo usted me aconseja. Sí, porque Dios me puede dar la posibilidad de hacer eso también, pero hay un llamado principal, hay un llamado que sobresale. Mi hermano René tiene una capacidad de enseñar impresionante. Está en un proceso de crecimiento, ha crecido mucho, es una persona muy clara para enseñar. Le falta crecer, pero estoy seguro, no porque yo sea profeta, pero estoy seguro que el hermano René va a llegar a puntos sumamente extraordinarios si se cuida, si se mantiene en el camino del Señor, si es obediente, va a llegar a ser un maestro extraordinario. Eso lo creo. El pastor Alejandro, por consecuencia, él enseña, él presenta, pero él es más de abrazar, él es más de pastorear a las ovejas, él es más de... y también está creciendo en su área. Puede hacer las dos cosas, sí, pero hay un área que tiene más fuerza que otra. Y se nota. Y así podría hablarle yo de otros pastores que conozco, que yo identifico en cuál área se mueve más. Porque hay pastores que se paran en el púlpito, mis hermanos, y parece que le estuviera poniendo pomadita a las ovejas. Venga, para ponerle una cremita, porque pobrecito usted. Y tal vez esa iglesia necesita realmente una confrontación. Porque es un pastor, es de acompañar a las ovejas, es de abrazarlas. Ese es el pastor. Pero a veces se necesita un predicador al frente. Un predicador, alguien que venga y diga, no, vas mal, vas por mal camino, arrepiéntase. Y caemos mal. Porque yo pienso que el Señor también me dio un poco de predicación. Aunque mi don principal es ser maestro. Así que terminamos la clase de hoy. Vamos a charlar un ratito alrededor de ella. Espero haber sido claro, si Dios me lo permite. Estamos este lunes hablando un poquito más de las copas. Creo que vamos por la tercera copa de la ira en Apocalipsis. Y el viernes ingresamos a la mente de Pablo. O sea, vamos a entrar en la introducción de la mente de Pablo. Y vamos a hacerlo hasta que nos alcance el tiempo. Y si Dios me lo permite, en septiembre estaremos haciendo un cambio en cuanto a la metodología de lo que yo estoy haciendo. Porque voy a abrirlo a más personas y de una manera diferente. Voy a presentar esto de forma de que más gente se incorpore. Que aunque vamos a hablar de Biblia, que aunque vamos a hablar de nuestro Señor, vamos a hacerlo de una manera que mayor gente se interese en la enseñanza y de ahí que el Señor sea el que transforme los corazones, toque los corazones. Y una forma de tocar los corazones, mis hermanos, aunque usted no lo crea, impresionante es la música. La música llega a donde muchas veces las palabras no llegan. Por eso el enemigo, el mayor ataque que hace en las iglesias
es en la música. Agarra y hace que las personas que están representando la música sean los más desobedientes, los que distraen más, los que se salen de la prédica, los que se van con todos sus instrumentos para otra iglesia, porque ese es el talón de Aquiles. Las personas que sirven en la alabanza, lastimosamente, porque la música es impresionante. Usted en 3 minutos o 4 minutos, usted transmite un mensaje que puede cambiarle la vida a una persona. Y usted dice, ¿cómo es eso? Bueno, ese es el poder de la música. Por eso el Señor nos llama a adorar, a alabar, a cantar. Porque cuando nosotros estamos adorando, que son los salmos, y los salmos son impresionantemente confrontadores, son impresionantemente consoladores. Los salmos son sanadores, los salmos nos llevan a reflexionar, a meditar, a confrontarnos con nosotros mismos, porque son cantos. Si los pudiéramos cantar, lo leemos, pero si los pudiéramos cantar sería maravilloso para nuestra alma. Espero haber sido claro en esta noche. Vamos a hablar alrededor del tema. Pregúntese, ¿qué es ese señor que está en ese cuadrito? Ese de camisa anaranjada, ese que dice José Garmendiame. ¿Es evangelista? ¿Es pastor? ¿Es maestro? ¿Es apóstol? ¿Qué es? ¿Qué es ese señor realmente? ¿Cómo lo identifico? Y ahora empiece a pensar en cada una de las personas que usted escucha al frente y desde que toman la Biblia y empiezan a hablar, usted empieza a ver qué es esa persona, hacia dónde se inclina su facilidad. Dejo de grabar en este momento. Nos vemos a los que están escuchándome en YouTube, si Dios lo permite, en la próxima clase. Gracias por estarse suscribiendo. Vieras que estamos cerca de los 1000 suscriptores, que eso me va a bendecir muchísimo, porque una vez que hayan 1000 suscriptores, YouTube me va a ayudar mucho a mí en lo que es el buscador y una serie de cosas que hace YouTube cuando ya llega a 1000 suscriptores. Estoy a 30, creo, a 30 de los 1000, estoy cerquitica. Gracias a Dios y a René, que me dio una idea ahí muy, muy inteligente, mi hermano René. Así que estamos cerca de los 1000 suscriptores. Oren, compartan los mensajes, compartan las canciones, inviten a suscribirse a las personas, porque entre más personas se suscriban, más personas comparten, más el mensaje llega hacia otros. Y en septiembre iniciaremos, si Dios me lo permite, me da vida, con el programa Detrás de la Letra. Así que oren mucho por eso, si Dios lo permite. Dejo de grabar en este momento.